Buen día, hermanos. Quisiera saber primero si está bien el sonido y me pueden escuchar desde aquellas partes. Está bien, gracias. Y allá también, gracias. Creo que cuando alguna persona se para en este lugar, adquiere una responsabilidad enorme, una gran responsabilidad, primeramente con Dios, y en segundo lugar con la iglesia de Dios, no la iglesia bíblica, el camino, sino la iglesia de Cristo, la cual Él redimió por su sangre. Entonces, cuando uno empieza a preparar la prédica de este día, sinceramente les digo, hermanos, que yo pienso que los hermanos que han estado acá, todos podrían mencionar que es una situación bastante difícil, porque uno trata realmente de no hablar por su propia cuenta, sino decir lo que la palabra de Dios quiere que nosotros en esta mañana escuchemos, que la iglesia bíblica, el camino, oiga. Hay muchas iglesias realmente y hemos sido nosotros testigos de algunas de ellas en donde el día domingo es un día realmente de entretención, es un día entretenido porque las prédicas son bastante divertidas, ¿verdad? Pero realmente no se trata de eso, sino se trata de que nosotros, como hijos de Dios, podamos escuchar lo que la palabra dice, y esa es la intención en esta mañana. Por esa razón yo quiero pedirles, por favor, que todos juntos, en un mismo acuerdo, roguemos a Dios para que Él bendiga esta mañana su palabra y que pueda hacer el efecto que Él quiere que haga en la vida de cada uno de nosotros, para que hoy, dentro de un tiempo, pueda haber alguna diferencia, algún cambio en nosotros, porque no podemos salir igual después de escuchar la palabra de Dios. Por eso vamos a orar. Padre y amado Dios, en esta mañana, Señor, queremos escucharte, queremos escuchar lo que tu palabra dice, Señor, para nosotros. El tema, Señor, del día de hoy es: ¿qué pasó, Señor, conmigo? ¿De dónde vengo, Señor? ¿Y cuál fue el efecto, Padre Santo, de lo que tú hiciste en la cruz por mí y hacia dónde tengo que ir? ¿Qué pasó, Señor, en mi vida antes de que me convirtiera, Señor, y te recibiera como Señor y Salvador? ¿Y qué tengo que vivir, Señor, después de lo que tú hiciste por mí en la cruz? Yo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, y que podamos, Señor, ir entendiendo, y que por favor nos des paciencia, Señor, para poder ir viendo a través de tu palabra y recorriendo tu palabra, Señor, el punto, Señor, principal que quieres que en esta mañana nosotros, Señor, sepamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a leer algunas escrituras que no, solo quisiera que las escucharan para iniciar como una introducción. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo creo, hermanos, que este tiempo ha llegado. Yo creo que el mensaje del Evangelio se ha corrompido dentro de la iglesia. Yo pienso que el mensaje del Evangelio se ha abaratado.
Yo pienso que las doctrinas de demonio han entrado también en la iglesia. No tenemos que asistir a una congregación local, podemos escuchar en la televisión, en el radio, esas prédicas de algunas personas que toman la palabra, un versículo, y hacen de ella una estructura, una fábula, cosa que va en contra de la palabra. Y eso es porque estamos en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3, 14, 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Nosotros, todos los que estamos acá, debemos de persistir en lo que hemos aprendido y nos persuadimos, o sea, nos convencimos, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Palabras de Timoteo en la segunda epístola de Timoteo. Y recordémonos que Timoteo era un hombre que había sido seleccionado para poder acompañar a Pablo. Y este Timoteo era un hombre hijo de madre judía, creyente, dice. Y dice el versículo de Hechos, pero de padre griego. No sé por qué le pone el pero, ¿verdad? Pero de padre griego, no sé. Pero la madre de Timoteo influyó tanto en la vida de él, que Pablo le escribe y le dice, y tú, que has aprendido y te persuades, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuántos de nosotros tenemos la bendición probablemente de que nuestros padres, desde que éramos muy pequeños, empezaron a leernos la palabra? Y que pudimos empezar a escuchar y a escuchar la palabra del Señor y que fue afirmándose en nuestro corazón. Eso no significa que solamente aquellos que nacimos, digamos así, dentro de la iglesia podemos hacer esto. Por supuesto que no, todos estamos en la misma condición, pero les puedo decir que es una gran bendición de veras haber tenido padres creyentes que desde el principio empezaron a hablarnos de las Escrituras. Ahora, uno de los temas al cual nosotros como iglesia debemos de volver precisamente es el tema del día de hoy, el tema de la conversión. Cuando uno habla del tema de la conversión, dice, bueno, ¿dónde empiezo? Agarro una concordancia bíblica y me voy desde el Génesis buscando a través de toda la Biblia qué me dice de la conversión, pero hacerlo así es una manera peligrosa de hacerlo, hermanos, porque es bien difícil hablar sobre la conversión. Uno de los versículos que nos aclara el concepto se encuentra en Isaías 55, 7. Y lo vamos a buscar después, no ahorita. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dos partes importantes del versículo de Isaías. Deje el impío su camino, dejar algo. Tenemos que dejar algo. Ahora, la palabra impío suena sumamente fuerte. Estaba leyendo yo Todo de Gracia de Charles Spurgeon y dice que cuando él terminó de dar un mensaje a alguien de los que estaban escuchando, le dijo, tu mensaje ha sido demasiado fuerte e hiriente. Este mensaje que tú diste lo deberías de haber dado en la cárcel, con los presos de la cárcel, les dice. Bueno, le dice, si tú no te consideras impío, ¿verdad? Este mensaje no era para ti. Pero este mensaje, cuando nosotros en algún momento de nuestra vida nos consideramos impíos, nos hablaba que debiéramos dejar nuestro camino y que el hombre inicuo dejara sus pensamientos y volvernos a Jehová. El volverse a es el sentido de conversión, volverse a algo, dejar lo que estamos haciendo y volvernos a algo. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuál camino, hermanos? ¿Cuáles pensamientos? Y entonces eso es lo que vamos a ir viendo a través
de la Escritura. Una de las maneras para lograr entender algún concepto que es más difícil, es muy abstracto, es agarrar ejemplos para poder ir entendiéndolo. En el área de la medicina donde yo me muevo, existen muchos conceptos que son muy complejos, muy abstractos. Y entonces es importante poner ejemplos, resolver casos, hasta que podamos llegar nosotros a una conclusión. Y al final podemos, ahora entiendo qué es lo que le estaba pasando a este enfermo, por qué esta enfermedad, por qué estos síntomas y ahora por qué este tratamiento. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo les pido por favor que me vayan acompañando con toda paciencia. Yo sé que existe mucho calor, hay mucho calor, pero quisiera pedirles que me lo hagan. Y entonces tenemos que ir a los orígenes. Vamos a ir a Génesis y ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias. Todos por favor los que traigan su Biblia. Yo voy a utilizar la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros utiliza, ¿verdad? Pero si tienen otra versión la pueden utilizar. Pero es la versión Reina Valera. Y vamos a empezar desde el principio, desde Génesis 1, 26, 28, donde se nos narra la creación del hombre. Si estamos ya en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios en este párrafo dice en plural, hagamos. Está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Todos sabemos, hermanos, que no es una semejanza física, eso ya lo hemos escuchado, pero es importante que lo afirmemos en esta mañana, porque Dios es espíritu. No podemos nosotros adoptar una semejanza física cuando Dios no tiene cuerpo, es espíritu. Pero la semejanza a la cual se está refiriendo aquí en este capítulo, en este capítulo es en relación a una moral, a una ética que Dios tenía, a un señorío, porque le dice señoread, ¿verdad? Sobre las aves de los cielos, las bestias que se mueven sobre la tierra. Era una semejanza que tenía la figura, por lo menos, de Dios en este momento. En el próximo capítulo, Génesis 2, Dios nos da la información acerca de los pormenores de la creación del hombre, para que vayamos recordando Génesis 2:7, y vamos en el orden en que vamos leyendo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo, sopló en él el aliento, la vida, su espíritu en él, y entonces fue un hombre viviente, un ser viviente. El hombre es hecho por Dios. Él no es hecho por el hombre. El hombre debe sus vidas, sus metas y su ambiente a Dios. Dios es la fuente de todo lo que el hombre posee. Dios es el dueño del hombre, tal como es dueño de todos los demás recursos de la creación. Dios es totalmente soberano sobre el hombre y sobre la creación. Entender este principio para nuestras vidas como iglesia es importantísimo, hermanos, saber que nosotros somos solo una creación de Dios, que las cosas que están alrededor nuestro, aún nuestra propia vida, nuestros recursos, nuestras finanzas, nuestros trabajos, la familia, la casa que tenemos, el vestido que traemos, los alimentos que comemos no son nuestros, son de Dios, absolutamente, porque somos creación de Él.
pero es una creación especial de Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios, con su propia conciencia moral y con dominio sobre el resto de la creación. El hombre refleja el carácter mismo de Dios. El hombre no es igual a Dios. Es una criatura de Dios, sin embargo, refleja la naturaleza de Dios en una forma que ninguna otra hechura suya lo hace. Es más difícil, como hemos escuchado, creer que nosotros somos producidos por una creación espontánea. ¿Se recuerdan los que hemos estudiado esto? Dice que probablemente venimos de una ameba, ¿verdad? La cual se movía ahí, fue evolucionando y después fuimos adquiriendo ciertas habilidades hasta que llegamos a ser lo que somos el día de hoy, seres inteligentes, seres con voluntad, seres con memoria, seres con decisión, ¿verdad? Esto es algo increíble. Es más fácil realmente creer lo que la palabra de Dios dice en relación a nosotros. Somos una criatura hecha a semejanza de Dios. Continuamos, por favor, y me siguen con su Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden o mandamiento dado a Adán era clara y aparentemente sencilla. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, todo este lugar en donde yo te he puesto, tú puedes consumir todo lo que tú quieras, de todos los árboles frutales puedes comer, solamente de uno no podrás comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una orden aparentemente, como les digo, sencilla, una orden clara, pero viene entonces una situación, ¿verdad? Adán disponía de todo el huerto, lo tenía en sus manos, solo de uno de todos los frutos del huerto no podía comer. Génesis 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aparentemente el pecado ya había entrado al mundo. No estamos hablando de el ingreso del pecado al mundo, estamos hablando aquí del ingreso del pecado a la raza humana. Pero ya existía Satanás. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, podemos leer nosotros que ya Satanás existía y que ya se había revelado a Dios y se había llevado con él un grupo, ¿verdad?, de ángeles, los cuales en este momento eran sus demonios. Entonces es incitada la mujer en este momento y le dice: pero miren ustedes, porque sí era astuta, dice, más que todos los animales del campo. Le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
esa era el mandamiento de Dios? ¿Sí era ese el mandamiento de Dios? No, no era el mandamiento de Dios. Dice, de todo árbol del huerto puedes comer, menos de. Y Satanás, por ser astuto, cosa que sigue utilizando hasta la fecha con todos los seres humanos, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, esa no era la orden que Dios había dado. De uno no puedes comer, de todos los demás sí puedes comer. Al final de esta escritura entonces se nos dice que la mujer pues entonces vio que el fruto era codiciable para los ojos y comió de él y le dio también a su marido, los cuales comieron también juntos. El maligno se acercó a Eva y le dijo que violara la ley de Dios. Satanás le dijo que en realidad no moriría el día que comiera del árbol. Por el contrario, le dijo que se abrirían sus ojos. Ella llegaría a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí sí quisiera que fuera un momento que nos detuviéramos nosotros a pensar un poquito, por favor, y que ahí sí le pido al Espíritu Santo que por favor nos dirija a entender y comprender y hacer conciencia de esto, porque de esto depende mucho lo que vamos a hacer en nuestra vida más adelante. El pecado, hermanos, de nuestros padres iniciales fue voluntario. Fue un resultado de su propia determinación. ¿Pudo haber dicho Eva a la serpiente, no comeré? ¿Pudo haber dicho a Adán, ¿por qué estás comiendo de eso cuando Dios nos dijo que no? Yo no voy a comer del fruto. Claro que sí. Esta fue un pecado que fue resultado de una determinación que ellos ya habían tomado de antemano. Ya habían dicho, bueno, Dios nos ha dicho así, pero ¿qué tal si nosotros probamos? El punto básicamente aquí es que este fue un hecho voluntario, como todo otro pecado, un hecho voluntario de su voluntad, podríamos decir. La esencia entonces del primer pecado está en la negación de la divina voluntad, en la elevación de la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios. Fue una transgresión deliberada del límite que Dios le había puesto al hombre. El primer pecado fue lo que han sido todos y cada uno de los pecados cometidos desde entonces. Una incredulidad respecto a la palabra del Dios vivo, una fe en Satanás más que una fe en Dios. Yo no sé si lo habíamos visto así, hermanos. Como dicen en Argentina, qué drama por haber comido una fruta, ¿verdad? ¿Qué tenía que hubiera comido una fruta? Si tantas que habían, pues, pero no fue eso, hermanos. Fue el volverse en este momento Adán y Eva jueces. Se convirtieron en jueces y decidir cuál era la voluntad, cuál era la verdad. Si Dios tenía razón o Satanás tenía razón. Bueno, probemos. De repente lo que Satanás dice es verdad y nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a ser como dioses. No dice la palabra que vamos a ser mejor que Dios o más grandes que Dios, sino que vamos a ser como dioses. Y entonces ellos dijeron, vamos a probar. Y entonces tomaron una decisión, determinar, volverse jueces los dos, para decidir quién tenía la razón, Dios o Satanás. Y ese es el problema, y esa es la incredulidad que sigue todavía teniendo el hombre. El hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha sido regenerado, pero el hombre también que ya ha sido regenerado, ese es el problema. En ser incrédulos a lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas, no creerle a Él y entonces caer en situaciones de pecado, a pesar de que Dios ya nos libró del pecado, de la muerte, seguimos siendo incrédulos todavía.
Pero esto trajo consecuencias sumamente serias. Si seguimos por favor en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 19. El 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Consecuencias del pecado, consecuencias de la desobediencia voluntaria de nuestros primeros padres, consecuencia de querer ser igual a Dios, no mayor que Dios, consecuencia de haberse convertido en jueces para tomar la decisión. Bueno, vamos a ver si Dios tiene razón o Satanás. Es posible que Satanás. ¿Quién de nosotros, hermanos, si se nos pone, vamos en un camino, una carretera y estamos viendo en el camino que una de estas señales que se ponen cuando una vía férrea atraviesa la carretera y empieza a sonar la campana de alarma y empiezan las luces a titilar diciendo peligro, va a pasar en este momento el ferrocarril? A menos realmente que seamos incrédulos, nos vamos a atravesar, sabiendo que las consecuencias de hacerlo sería que si de verdad va a pasar, ahí nos vamos a quedar. Solo un ignorante, solo un incrédulo podría entonces violar el principio o la ley que Dios había ordenado, sabiendo que en ese momento iba a morir. Los resultados del pecado entonces fueron que la tierra fue maldita hasta ahora, el dolor y sufrimiento de la mujer al dar a luz y la sugestión de la mujer al hombre, el trabajo físico agotador para poder subsistir, seguimos trabajando fuertemente para poder subsistir, la muerte física y espiritual, hermanos, las dos cosas, el miedo a Dios, la vergüenza a ocultarse delante de la presencia de Él y la expulsión del huerto del Edén. Consecuencias de la desobediencia. Esta rebelión ética del hombre ha tenido enormes consecuencias para la historia humana y para la historia de la contienda de Dios contra Satanás. El hombre se rebeló éticamente, él se erigió juez entre Dios y Satanás. ¿De veras morirá el hombre? Bueno, experimentemos, comamos y veamos lo que pasa. A fin de cuentas puede ser que Satanás tenga razón. La palabra de Satanás pudiera valer tanto como la de Dios. Y así el hombre, autoproclamado juez, soberano, decidió poner a prueba la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Cuando el hombre decidió poner a prueba la palabra de Dios, en realidad él ya se había pronunciado en contra de esa palabra. Después de todo, el hombre comió la fruta prohibida. Por su acto de desafío del hombre en ese momento, ellos ya estaban afirmando su posición de igualdad con Dios. Peor aún, ellos creían establecerse como jueces supremos entre Dios y Satanás. Pondrían a prueba la palabra de Dios y la de Satanás. Ya habían decidido que la palabra de Satanás era verdadera.
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Ahora, porque estamos hablando entonces del origen, ¿verdad? Del pecado original del hombre, como se le ha dicho, se le ha llamado, y qué tiene que ver con nosotros. Recordémonos que la Escritura dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. A imagen y a semejanza de Dios fuimos creados. Y ahora, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo le afecta a usted en esta mañana el pecado de nuestros primeros padres en estos momentos? Ese es el punto. Si nosotros hemos logrado entender realmente que el pecado no fue únicamente comer de un fruto en ese momento, tal vez porque tenían hambre o porque fueron incitados por la serpiente y todo, sino que realmente es el querer ser igual a Dios y el constituirse como jueces entre Dios y Satanás, es una cosa muy seria. ¿Y cómo me afecta a mí? En Romanos 5:12 la palabra nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Repito otra vez la escritura, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, de memoria no lo sabemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros con personas que hemos escuchado o le hemos hablado del Evangelio? Mira, yo lo he oído y lo han dicho personas muy cercanas a mí. Soy una persona que me considero buena. Yo soy una persona que no podés ver en mi récord judicial el que haya matado, el que haya robado, no soy corrupto, yo pago mis impuestos a la SAT, ¿verdad? Cuando yo tengo y me sobra, yo doy a las personas que tienen necesidad, ¿verdad? Trato de ser fiel e ir a la iglesia todos los domingos o a misa todos los domingos. Me porto bien en la casa con mi esposa y con mis hijos. Y por lo tanto yo pienso de que ellos no tienen nada que decir en contra mía. ¿Cuál es la necesidad en este momento yo de poder cambiar si yo considero ser bueno? Y de hecho es difícil ya hablar con ellos a menos que el Espíritu Santo en ese momento les esté redarguyendo de pecado. Pero la palabra es clara porque el pecado entró en el mundo por un hombre y ese hombre fue Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte. Entonces, y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y más importante para el hombre, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo termina? Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro. Cuando hablamos ya entonces del señorío de Cristo, estamos hablando de algo que quisiera que lográramos entender lo mejor posible en esta mañana. Nosotros hablamos de Señor y Salvador. Y muchas veces hablamos más de Salvador que de Señor. Señor. Cuando nosotros utilizamos este término, lo vemos un poquito superficial, pero cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y se habla de Señor, estábamos hablando de una palabra que se utilizaba para darle o reconocer la autoridad de las máximas
autoridades que estaban ahí, valga la redundancia, los esclavos les tenían que decir Señor a sus amos. El señorío de Cristo para nuestra vida significa, hermanos, que Él es el dueño de todas las cosas, así como lo vimos al principio, que Dios era el dueño, nosotros solo criaturas de Dios. Dios y Jesucristo ahora, nuestro Señor, Él es el dueño de todas las cosas que nosotros tenemos, principiando por nuestra vida. La vida no es de nosotros. Y eso hace que realmente en nuestra mente venga un cambio y reflexionemos y venga un cambio de ver las cosas distintas, ¿verdad? Señor, ¿cuándo quieres tenerme delante de tu presencia? Él no me lo tiene que decir para nada. Pero ¿qué pasa, hermanos, si realmente, espero que no sea así, al salir de acá tuviera un accidente serio y en ese momento falleciera? Es el Señor de mi vida que decidió llevarme delante de Él en este momento. Qué tragedia, ¿verdad? De veras, qué difícil. ¿Y cuántos ahora en este tiempo realmente hemos experimentado esta situación? Tantos de nosotros. Pero entender que el plan de Dios, el plan del Señor de nuestras vidas es exacto para nosotros y poder decir, Señor, sabía que esto estaba dentro de tu plan y dentro de tu voluntad, solo ayúdame por favor a ser fuerte y a reconocerlo y a darte gracias, porque tiene un objetivo para mi vida, tiene un objetivo para mis hermanos, tiene un objetivo para exaltar tu nombre. Saber, mis hermanos, que cuando estamos debajo del señorío de Cristo, Él es el que decide, es el que toma voluntad de nuestras vidas, de nuestros bienes, todo lo que tenemos, ¿verdad? No encuentro trabajo, o lo que me están pagando es demasiado poco. Bueno, si realmente no te alcanza, entonces tú puedes seguir buscando, tampoco es cuestión de ser conformistas. Y ya tengo un sueldo en donde por lo menos puedo pagar la camioneta, pero que de mis ingresos para mis alimentos, que para poderme transportar, para poder pagar el colegio de los niños, para poder pagar la universidad de ya mis adolescentes. Entonces tengo que trabajar y buscar algo que pueda servirme para poder cubrir estas necesidades. Pero Dios tiene el control de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Acá está hablando de Dios y las riquezas, pero está principalmente el concepto que quiero que agarremos es que ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Y ya sabemos cuáles son los dos señores. El que reina en las tinieblas y el que reina en la luz. Pero que dice la palabra que nosotros éramos hijos de desobediencia. Y cuando Jesucristo les habla a los judíos en el Nuevo Testamento, cuando habla con ellos, realmente al poder ponerse a meditar en esto, y él les dice, vosotros, cuando les habla a los judíos, sois de vuestro padre el diablo, porque les dice, nosotros Abraham tenemos como padre, ¿verdad? Y Jesucristo les dice a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros, antes de ser regenerados, se nos consideraba como hijos del diablo, no como hijos de Dios.
Cuando nosotros empezamos con nuestros hijos, cuando ellos eran pequeños, desde que tenían meses de vida, tratamos de empezar a corregir sus conductas, las conductas normales de todo niño. Le damos gracias a Dios porque ninguno de los tres fue un hijo rebelde, ¿verdad? Y a veces cuando contamos estos, pues a veces se quedan con la boca abierta. A Pablo no saben a qué edad le empezamos a dar vara por primera vez. A los 6 meses de vida. Tenía 6 meses cuando empezó a hacer un berrinche porque no se quería quedar solo en la cuna. Y entonces se tiraba para todos lados y hacía un gran escándalo. Bueno, lo llamamos y la vara de la corrección, pues la palabra lo dice, entonces se le dio vara. Obviamente siguió llorando un rato, pero fue la última vez que hizo ese berrinche. Después se le dio por otros motivos, ¿verdad? Por ahí está la lista. Pero entendimos, hermanos, y esto es muy importante para los padres, ¿verdad? Entender que el hijo, desde el momento del nacimiento, es un lindo bebé, es precioso, se parece al papá, ¿verdad? Se parece al papá y a la mamá, pero en su naturaleza. Porque este niño nació muerto. Así dice la palabra, nació muerto en sus delitos y pecados. Y entonces tenemos que nosotros como padres corregirlo, encaminarlo para que en el momento en que Dios decida, el Espíritu Santo de Dios le redarguya y pueda tomarlo en su vida y decirle: tenés que reconocerme como Señor de tu vida. Es importante. Mientras más tiempo dejamos pasar y consideramos ahora tal vez ya entiende, entonces vamos a dejar más tiempo sin la oportunidad que él pueda conocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En su boletín aparece al final, que tendría que ver la escritura, van a decir, porque hasta estos momentos, pero es para reafirmar lo que él les ha estado diciendo desde el principio. La palabra nos ha estado diciendo. En el capítulo 2 de Efesios se nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, volviendo al principio, ¿qué sentido tiene para nosotros o qué sentido tiene para el hombre la conversión? Es un cambio de señorío. Un cambio de que antes nosotros obedecíamos al príncipe de este mundo, a Satanás. Éramos esclavos de Satanás, éramos súbditos de Satanás. Pero en el momento que a Dios le plació redarguirnos por medio de su Espíritu Santo y entender que teníamos que apartarnos, arrepentirnos de esto y volvernos a Dios, cambiamos de Señor. Ahora nuestro Señor es Jesucristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En algún momento de nuestra vida hicimos lo que Romanos 10 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Obviamente, hermanos, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros tiene una participación activa que no pudiera ser posible que nosotros pudiéramos cambiar de reino si no Él actúa con nosotros. Claro, cada uno de nosotros ha tenido una diferente conversión. Cada uno de nosotros tiene una experiencia tan diferente, tan distinta, que no podemos nosotros pretender que todas sean iguales, ¿verdad? En mi caso, yo les cuento que yo nací en un hogar evangélico, mis padres con una asistencia todos los domingos a la iglesia, servicios de oración, servicios de doctrina, mi papá servicios de caballeros, mi mamá servicio de damas y todo era la cuestión así. Asistiendo durante 18 años a la iglesia, escuchando el mensaje todos los domingos, participando en la escuela bíblica de vacaciones y yendo a escuela dominical, que ahí teníamos todos los domingos igual también, y aprendiendo la palabra, aprendiéndome versículos, porque me gustaba mucho aprenderme versículos de memoria, los cuales hasta ahora me ha servido mucho. Pero alguien a los 18 años de vida, mexicano, no es un hermano, perdón, es un norteamericano que vivía en México, llegó a la escuela de jóvenes bíblica, a la escuela dominical. Y entonces me dijo, miren, olvídense ahorita de todo lo que ustedes han aprendido, pero ustedes ya tomaron una decisión personal de seguir a Cristo y lo confesaron con su boca y le dijeron al Señor. Nunca lo he hecho. Y a los 18 años de estar ya en la iglesia aprendiendo y todo esto, tomé la decisión y en ese momento yo fui regenerado. Yo nací de nuevo. ¿Cómo lo supe yo? Mi primer amor, ¿verdad? El primer amor que uno tiene cuando conoce al Señor personalmente. Entonces, ¿cuál es la evidencia realmente de que existe un cambio de señorío? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que le decimos Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso lo escuchamos tanto ahora, ¿verdad? Decir Señor, tú eres, pero sino el que hace la voluntad. Esa es la evidencia clara, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una palabra dura, una palabra fuerte, pero es la palabra de Dios. Entonces no es nada más de estarle diciendo Señor, Señor. Yo sé, hermanos, que cuando uno es convertido a Cristo, ha cambiado, se ha vuelto a Él, no es tan fácil. Pablo lo decía, ¿verdad? Porque lo que quiero hacer, no hago, no lo entiendo. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte, verdad? Pablo mismo. Pero eso no justifica realmente que nosotros estemos realmente ligados al pecado, sino que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestra vida para poder hacer la voluntad del Padre y poder decirle, Señor, si tú sí me estás considerando, entonces como Señor. Volviendo entonces a Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La conversión entonces es algo más profundo que solo creer o asistir a la iglesia o levantar la mano. Es la obra de Dios a través de Jesucristo, Señor nuestro. Es la conversión. Y probablemente a algunos de ustedes, así como a mí me pasó durante tantos años, tal vez no habían considerado el hecho de que creyeran en su corazón y confesaran con su boca que Jesús es el Señor. Y esta mañana es una oportunidad para poder hacerlo y cambiar de reino, convertirse a Dios. Yo quisiera que oráramos por eso. Dios está con nosotros, Él nos está oyendo, pero sobre todo está viendo nuestro corazón. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Padre. Porque verdaderamente, Señor, es clara cuando es dirigida por ti, Señor, por tu Espíritu para nuestra vida. Y yo sé que probablemente, Señor, aquí dentro de todos los que estamos asistiendo, Señor, esta mañana, este día, Señor, 14 de mayo, a esta iglesia, habrá alguna persona que tal vez no te conoce y que no ha reconocido, Señor, que todavía está participando y es parte del reino de las tinieblas. Por eso yo quiero que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, redargullas de justicia, de juicio y de pecado, Señor, para que pueda, Señor, reconocerte que tú eres el Señor, Señor, de todas las cosas, incluyendo su vida. Y quiero en este momento orar por si alguna persona quiere hacerlo en esta mañana. Dios, tu palabra en este momento ha confrontado mi vida. Reconozco que a través de los años que he estado viviendo, no te he reconocido, Señor, oh Dios, como mi Señor y mi Salvador. Y en este momento yo sé que estoy muerto en mis delitos y pecados y quiero cambiar y decirte que quiero tenerte a ti como Señor y Salvador. Reconozco mi vida de pecado y quiero, Señor, que entres en mi corazón, cambies mi vida, pueda ser fruto del cambio y que los demás puedan notarlo para gloria tuya. Te doy gracias porque me das esta oportunidad en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración, puede acercarse a alguno de los hermanos ancianos para contarle. Es importante dar testimonio de esto y que podamos hacer un cambio en nuestra vida. Dios los bendiga.